Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento está dando declaraciones el economista Pedro Palma con motivo a esta primera discusión pública que se ha realizado por la ley del Banco Central de Venezuela. Escuchemos. Las razones que está generando pues, este proceso hiperinflacionario que estamos viviendo y otra serie de modificaciones tendentes a darle, digamos, la debida majestad que debe tener y la debida potestad que debe tener el Banco Central para manejar política económica en el país. De suceder posiblemente una transición en el país, dice que lo económico ya está todo muy claro, lo que hay que tomar en cuenta. En el caso del Banco Central, ¿cuáles podrían ser las 3 o 4 primeras acciones que estén o no dentro de esta ley usted cree que debe ser imperativo para que el Central retome pues su soberanía y su autonomía? Bueno, lo primero es retornarle esa autonomía al Banco Central, permitirle al Banco Central que se niegue a financiar gasto público deficitario en una forma irrestricta, y por lo tanto eliminar esas normativas legales que se aprobaron y que violan, a mi modo de ver, el mandato constitucional de impedir al Banco Central el financiamiento de gasto público deficitario, y después también darle al Banco Central la potestad de tener una voz y una posibilidad de implementación cierta en ciertas medidas de política monetaria, de política cambiaria, y de otra índole que debe tener el Banco Central, potestades que debe tener el Banco Central. ¿Cuánto debería gastar el gobierno nacional para poder equilibrar la balanza de gastos y también para la eliminación del control cambiario? ¿Perdón? ¿Cuánto estima usted que debería gastar el gobierno nacional para poder equilibrar? ¿Cuánto debería tener o cuánto se debería, cómo sería invertir? ¿Cuánto estima? Exacto. Realmente dar un número es muy sui generis porque todo depende de decisiones en materia cambiaria, decisiones en materia petrolera, etcétera. O sea, realmente dar un número, no, eso no existe. Todo depende de las condiciones que se den dentro de la economía. Lo que sí es cierto es que definitivamente uno de los factores esenciales en el proceso de abatimiento del proceso hiperinflacionario, uno de los componentes, no el único, pero uno de los componentes esenciales es que el gobierno o el sector público tiene que ir a un proceso de equilibrio de sus cuentas a través de un incremento importante de los ingresos, revisión de tarifas de servicios públicos, precios de bienes como el de la gasolina, cobro de impuestos, etcétera, ir a una racionalización de gasto público, a un incremento de la eficiencia de ese gasto público, a deslastrar al sector público de una serie de gastos que le son innecesarios, por ejemplo, para financiar el desaguadero que significa las pérdidas de las empresas manejadas por el sector público. En fin, una serie de condiciones necesarias para que el sector público haga realmente esfuerzos serios para equilibrar sus finanzas. Decía en el debate del día de hoy que había que tomar en cuenta otra vez lo de la venta de la totalidad de las divisas que ingresen a PDVSA. ¿De qué manera eso beneficiaría al Banco Central? Bueno, esa es una decisión que se estableció en el año 1982, donde se estableció que la totalidad de las divisas generadas por la exportación petrolera eran de venta obligatoria al Banco Central. Eso después se modificó con todas estas modificaciones de la ley del Banco Central de 2005 en adelante, y la idea es retornar nuevamente a esa obligatoriedad de la venta de todas las exportaciones de petróleo al Banco Central. Sin embargo, cuando esa decisión se tomó en 1982, el único que exportaba, o las únicas empresas que exportaban y generaban divisas por la exportación de petróleo era PDVSA y sus filiales. Hoy en día la situación es muy distinta. Hoy en día las empresas mixtas, con participación de compañías extranjeras en condición minoritaria actualmente, generan y son las que están en cierto modo generando divisas en este momento. A futuro, el papel que va a tener que jugar la industria petrolera internacional mundial, con compañías petroleras viniendo a invertir a Venezuela en una forma muy directa, también es fundamental, es importante. Y por lo tanto, esa obligatoriedad que establece la ley de venta obligatoria de divisas al Banco Central, habría que acompañarla también con la posibilidad de que esas empresas, una vez que vendan sus dólares al Banco Central y obtengan bolívares, puedan usar esos bolívares libremente para recomprar divisas que necesitan para sus operaciones externas, para repatriar capitales, para
enviar sus dividendos a sus casas matrices, etcétera, porque de otra forma pues no se crearían las condiciones necesarias para que esas compañías se sintieran estimuladas a invertir en Venezuela. De las declaraciones ofrecidas por el economista Pedro Palma, que se encontraba el día de hoy en esta primera discusión pública. También hizo sus recomendaciones sobre lo que está establecido en lo que es el control cambiario. Él dice que todo lo que es el control cambiario tiene que tener ciertos reglamentos o regulaciones, sobre todo en la parte del tiempo. Es por eso que también escuchamos al diputado Rafael Guzmán a realizar algunas, o que van a acatar algunas recomendaciones relacionadas con ese tema. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora de la ciudad de Caracas, que les reportó para BPI TV Héctor Luis Caldera.